Cada 6 de enero, niños y mayores de todas partes de España celebran el Día de Reyes, una jornada mágica, sobre todo para los más pequeños, en los que se abren regalos y se comen los cones de Reyes como colofón final de las fiestas navideñas. Sin embargo, la tradición religiosa que todos conocemos relacionada con sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar no fue así desde la antigüedad, sino que es el resultado de muchos siglos de innovaciones y añadidos. Por todo ello, si quieres conocer la verdadera historia de las tradiciones que rodean al Día de Reyes en España, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 70 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. En estas fechas tan señaladas, tanto para adultos como para niños, quería hacer un programa especial coincidiendo con el hecho de que hoy, viernes 6 de enero, pues ha caído en la fecha, ¿no? Tan especial para todos nosotros, que es la celebración de los Reyes Magos. Y ya que quería lanzar un programa en este día y no aplazarlo para otros días de la semana, o simplemente no hacer programa esta semana, pues dije, ¿y por qué no hacemos un programa temático dedicado a la figura de los Reyes Magos? ¿Cómo se inventó esta tradición y cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta llegar a la época actual y a la actual celebración de esta festividad que evidentemente tanto nos gusta a todos? Y bueno, puestos a hablar de esta festividad y de la tradición histórica de los Reyes Magos, he querido y he tenido el placer de contar en este podcast con un gran experto en el tema para hablar sobre ello. Él es Javier Alonso López, filólogo semítico, historiador, biblista y profesor de la IE University. ¿Qué tal estás, Javier? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Para nosotros es también un placer porque, ya te digo, en cuestiones biblistas eres uno de nuestros historiadores de referencia. Muchas gracias. Y bueno, para empezar, así como para abrir boca, tenemos que decir, ¿no?, que la visión que tenemos hoy en día sobre la celebración del Día de Reyes el 6 de enero no tiene nada que ver con lo que se hacía en la antigüedad o básicamente con lo que nos contaba la Biblia, ¿no? O sea, evidentemente no hay nada en la Biblia que nos sugiera lo que actualmente celebramos, ¿no? Bueno, no es lo mismo, no hay nada, si hay un origen de la tradición. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. De los 4 evangelios es el único que menciona la aparición de unos magos que acuden al lugar de nacimiento de Jesús para adorarle. Pero evidentemente no es una tradición que ya nos cuenta todos los detalles que suponemos ahora, que damos por hecho ahora, del el nombre, el número de ellos, eh, lo de los regalos a los niños. Tal y como lo tenemos ahora, es una tradición que se ha ido forjando a lo largo de 20 siglos. Las últimas innovaciones, como la cabalgata, son muy, muy modernas. Sí, claro, a eso me refería yo, que evidentemente la Biblia recoge el episodio de la adoración de los Reyes Magos al niño Jesús en el pesebre, pero no menciona, como tú decías, ni sus No, la nombres. cabalgata no. Exacto. Bueno, pero no solo la cabalgata, sino que no menciona ni sus nombres, ni que fueran reyes, ni que fueran tres siquiera. Eso Así es. que, si quieres, podemos ir poco a poco desgranando cada uno de estos aspectos para entender cómo se llegaron a inventar, cómo la historia los ha llegado a tratar. Perfecto, pues vamos allá. Empezando por el número.
Porque, como decía, la Biblia no establece que fueran tres los reyes que visitaran al niño Jesús en la Biblia. Entonces, ¿cómo se llegó a la convención de que eran tres? Efectivamente, la Biblia, el Evangelio de Mateo no dice que sean tres. Bueno, lo primero, la mayoría de los que nos están escuchando seguro que tienen una Biblia en casa. Pueden ir al Evangelio de Mateo, a los primeros capítulos y ver esta historia para ver que no nos la estamos inventando. Lo que dice el texto, que en original está escrito en griego, es que son unos magos de Oriente. Nada más. Pero no dice su número, ni dice su nombre. El asunto de que sean tres, que en realidad es una convención final, lo encontramos por primera vez en Tertuliano, que es uno de los padres de la Iglesia. Vivió bueno, a caballo entre el siglo segundo y el siglo tercero. Y él es no, perdón. Tertuliano es el primero que dice que son reyes, no que sean tres. Bueno, si te parece, ya que estamos, hablamos de lo de Tertuliano. El, que sean reyes, digamos que intenta apartar el foco de la palabra original del texto, que son los magos. Mago, desde el punto de vista del Mateo como evangelista o cualquier lector del mundo antiguo, probablemente estaba haciendo referencia a los sabios astrónomos de las religiones orientales, especialmente los mazdeístas, los que venían de lo que ahora es Irán. De hecho, el texto así lo dice, que son magos de Oriente. Y sus conocimientos están relacionados con la astronomía, puesto que son ellos los que ven una estrella y es lo que les hace moverse hacia el lugar de nacimiento del Mesías. El problema es que en los evangelios hay un texto, ya en los Hechos de los Apóstoles, en las que hay, digamos que, magos de otro tipo, magos que los podríamos considerar vendedores de mentiras, charlatanes. Y hay un episodio muy curioso entre Simón Pedro y otro Simón, que es Simón el Mago. Así que, puesto que este Simón el Mago parece un charlatán y un embaucador, podría haber parecido un poco extraño que estos astrónomos que habían ido a adorar al Mesías recién nacido compartieran profesión con él. Y así es como Tertuliano, que decía es uno de los padres de la Iglesia, pues señala además que estos magos eran reyes. Lo del número viene por los regalos, puesto que el texto lo que dice es que regalan oro, incienso y mirra, pues en un momento dado se asume que tres regalos, tres personas. Aunque ese no fue una convención unitaria desde el primer momento. Hay tradiciones que señalan que son cuatro, hay tradiciones que señalan, por ejemplo, en la iglesia siriaca, que habrían sido 12 y que cada uno de ellos representaría a una de las tribus de Israel. Y en la iglesia armenia, por ejemplo, se hablaba de hasta 40 reyes. Pero los tenemos sobre todo a partir de Orígenes, que es un pelín posterior a Tertuliano, siglo también tercero. Él ya establece que son claramente tres. Y ese es el primer paso que damos ya para decir, son reyes y son magos, pero han pasado pues siglo y medio desde que se escribieran los evangelios. Hmm. Sí, claro, evidentemente en esa época, sin, ¿no? Sin la forma que tenemos en la actualidad de preservar el conocimiento, pues supongo que la transmisión, más que nada, se sería oral, ¿no? Porque entiendo que la mayoría de la población no sabía leer y escribir. Bueno, es oral, pero todo parte de un texto. Mm. Los cristianos primitivos ya tienen, ya a partir del año 70 que escribe Marcos y 80-90 que escriben Mateo y Lucas, las comunidades cristianas ya tienen unos textos propios que son los evangelios y antes incluso algunas de las cartas de Pablo. No todos pueden leer, pero todos parten del conocimiento de estos textos. Y luego tenemos que contar con los evangelios apócrifos, unos textos que ahora no tenemos dentro de la Biblia, pero que son de uso común en las comunidades primitivas. Hay, por ejemplo, dos. Hay cantidad de evangelios apócrifos, pero que se centren en las historias de la infancia, hay especialmente dos. El, el protoevangelio de Santiago y el pseudomateo. Son dos textos que intentan cumplir dos funciones. La primera es reforzar algún aspecto teológico del texto original.
Con esto me refiero, por ejemplo, al hecho de la virginidad de la Virgen. Aquí se insiste mucho en el episodio de que la mujer, de que María es virgen y de que hay unas parteras que pueden dar testimonio de que efectivamente ella es virgen antes, durante y después del parto. Pero hay un segundo objetivo de los evangelios apócrifos, que es rellenar los huecos que el evangelio no había llenado. Por ejemplo, pues esto, los nombres de los reyes, cuántos eran, o ciertos detalles, incluso descripciones físicas. Y entonces, bueno, la tradición es oral, pero siempre va a haber dentro de la comunidad primitiva gente que maneja estos textos y que los conoce. Se cuenta todo a través de lo que se va gestando en estos evangelios apócrifos. Mm. Evangelios apócrifos, ¿no? Que por distintas causas, pues no han sido aceptados por la iglesia, Mm. al menos la actual. Claro, lo que pasa es que tenemos una concepción quizá un poco equivocada de lo que es un evangelio apócrifo. Puesto que han quedado fuera del canon, mucha gente los considera heréticos. Es decir, no todo lo que muestra un evangelio apócrifo está de acuerdo con la doctrina de la Iglesia eh, católica. Pero no tiene por qué ser así. O sea, algunos efectivamente tienen algunos aspectos heréticos, pero en otros casos simplemente no entraron en el canon final. El canon final es un acuerdo de mínimos entre las diferentes tendencias de la Iglesia primitiva. Pero no quiere decir que todo lo que haya quedado fuera sea absolutamente herético e inaceptable para un cristiano. De hecho, al final lo que tenemos en nuestros nacimientos, no solamente en el caso de los reyes, por ejemplo, nuestros oyentes lo pueden comprobar, ni en el Evangelio de Mateo ni en el de Lucas, que son los que hablan de la infancia de Jesús, tampoco aparecen la mula y el buey. Y eso ni es herético ni deja de serlo. Lo tenemos en nuestros nacimientos, pero no procede de los evangelios canónicos. Procede de historias de los evangelios apócrifos. Mm. Parece más una selección al gusto de lo que me gusta y lo que no. Sí, sí, pero paralelo a la tradición, digamos, oficial, que es la canónica, Mm. pues luego la tradición popular, bueno, pues ha tomado ciertos rasgos de ellos o ciertas informaciones y se nos ha transmitido. Al final lo que tenemos, si miramos un nacimiento, tal y como los construimos en nuestros hogares, tienen tanto de canónico como de apócrifo. Y no por eso son heréticos. Nadie en ningún momento vendría la Inquisición a quemarlos. Muy interesante. Y hemos hablado brevemente sobre el número y su cualidad como reyes. Pero ¿y qué hay de los nombres? O sea, ¿en qué momento y cómo se inventó o se estableció que estos tres reyes eran Melchor, Gaspar y Baltasar? Pues aquí tenemos dos opciones. Una es fijarnos en los textos y otra es fijarnos en el arte. Y aquí es curioso porque el arte va por delante del texto. La mención más antigua de los tres nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar la tenemos en una imagen preciosa que está en la iglesia de San Vital de Rávena, que es un mosaico maravilloso en el que vemos a tres reyes ofreciendo los regalos al niño Jesús. Rávena está en el norte de Italia, muy cerca de Venecia, es de época bizantina, y ahí vemos a estas imágenes y cada una tiene como un título, una etiqueta en la que nos muestra los nombres. Luego hay un montón también de textos, pues desde este momento en el que aparecen en Rávena hasta bien entrada ya la Edad Media, como por ejemplo el Liber Pontificales, en los que aparecen versiones de estos nombres. No siempre son exactamente Melchor, Gaspar y Baltasar, tal y como los conocemos, sino, bueno, versiones de, por ejemplo, Melichior, Gazaspa o Bicisarea. Es una forma de llamarlos. Pero bueno, identificamos un mismo patrón detrás de estos nombres. Pero son muy tardíos, a partir del siglo V de nuestra era. Mm. Y no sabemos por qué
los artistas de Rávena, ¿no? Que hicieron estas decoraciones, de por qué eligieron esos nombres. A ver, yo entiendo que el artista, como ha pasado durante toda la historia del arte, el artista se suele basar en textos. Es decir, Mm, no se lo va a inventar él y luego la tradición cristiana le va a seguir, sino que es el artista el que toma en ese momento un texto de referencia o una tradición de referencia. Lo que está claro es que para ese momento en el que los artistas de mosaicos de Rávena construyen esta imagen, ya se maneja dentro de la tradición cristiana que estos reyes eran tres y que tenían estos nombres. Lo que pasa es que el reflejo en los textos lo recibimos después. Pero de dónde salen ya es más complicado rastrearlo. sí, supongo que por que ¿no? Las posibles fuentes pues no han llegado hasta la actualidad, Claro, y entonces pues no podemos saber en qué se inspiraron ellos. eso es. Mm. Vale, y respecto a la figura de los Reyes Magos, hay un montón de simbologías distintas y a lo mejor podríamos empezar por esa simbología, ¿no? Que fija de que estos reyes, ¿no? Como representan simbólicamente a tres grupos humanos, ¿no? Melchor encarnaría a los europeos, en Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. ¿Qué tienes que decirnos acerca de esta simbología, de como los distintos grupos humanos conocidos? Bueno, efectivamente esto es así. No es la tradición más antigua sobre los reyes, esta que estás mencionando. Esto en realidad no lo vemos prácticamente hasta el siglo XIV. La primera imagen que tenemos de ellos, la descripción física, la tenemos más o menos en el siglo octavo noveno, y lo que nos dice es que Melchor es anciano, tiene cabello blanco y barba. Gaspar es joven y también de piel blanca. Y el tercero, que es Baltasar, tiene la piel morena y el pelo... la palabra latina era fuscus, es que lo tenemos en español como fosco. Pero no queda claro que nos esté describiendo realmente a un hombre de raza negra. La imagen actual procede, como digo, del siglo XIV, en un momento en el que los europeos ya se han echado a la conquista del mundo. Y en este mundo que ellos están conquistando, todavía no existe América, que luego lo comentaré. No existe América, digamos, desde nuestro punto de vista. Eh, Están los navegantes, sobre todo los portugueses, que sí han llegado a África y que han entrado, digamos, en un contacto permanente con pueblos africanos subsaharianos, ¿eh? Y no a través de esclavos que hayan podido ver, pues, procedentes del Imperio Otomano, de Egipto. Por supuesto, en Europa se sabía que existían negros antes de esta época, pero no se tenía un trato tan continuo, tan permanente con ellos como el que empieza a surgir, sobre todo a través de los navegantes portugueses en el siglo XIV. Lo que pretenden lo que pretende esta atribución de razas es abarcar todo el mundo conocido basándose en un texto en este caso es de la Biblia, pero del Antiguo Testamento. Es lo que se llama la tabla de las naciones. Cuando Noé sale del arca, establece un pacto con Dios de que no va a volver a ocurrir un diluvio, y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, serán los encargados de volver a repoblar el mundo y con sus mujeres. Cada uno de ellos toma un camino y se convierte en padre de una serie de pueblos. Esta descripción aparece en Génesis 10. Y si nuestros oyentes tienen ganas de leerlo, lo que verán es que se nos da una lista que dice, bueno, pues Sem fue padre de tal persona y de tal persona y de tal persona, y este persona fue padre de este otro y este otro y este otro. Es decir, es como un árbol genealógico, pero en realidad los nombres de estos hijos y nietos no son nombres de personas, sino que son nombres de pueblos. Y aquí es donde entra el asunto de los reyes. Sem es el padre de todos los pueblos semitas actuales, semitas de origen árabe y similares. Por supuesto, no contamos tampoco
a los del próximo Oriente, del lejano Oriente Asiático. Jafet será el padre de todos los pueblos europeos, digamos, blancos, caucásicos. Y Cam será el padre de los pueblos africanos de origen negroide. Y entonces lo que se busca con esta atribución de razas para los reyes es equipararlos pues, con esta primera división de Sem, Cam y Jafet, de manera que cada rey se corresponde con una de estas ramas de las razas humanas. Y el mensaje desde la perspectiva cristiana es que si Sem, Cam y Jafet pueblan todo el mundo, los Reyes Magos están representando y adorando también a Jesús como Mesías, procediendo de todas las partes del mundo. Hmm. Yo creo que este tipo de historias, ¿no? Que tocan tanto nuestra cultura, pues son muy interesantes porque ya da igual que seas creyente o que seas ateo o yo que sé, que seas agnóstico, porque al fin y al cabo, pues estamos imbuidos, nos gusta o no, de esta cultura cristiana, de esta cultura católica y conocer la historia verdadera, ¿no? Más allá de la Biblia, pues yo creo que siempre resulta apasionante. Hombre, yo creo que todos, seamos creyentes o no, todos somos cristianos culturales. Hmm, O sea, pretender ignorar a propósito nuestras raíces me parece absurdo y me parece peligroso. hmm, Y luego, exactamente. aunque solo sea porque nos guste el arte y entenderlo, pues está bien que cuando vayamos a ver San Vital de Rávena entendamos ese mosaico. O cuando veamos una imagen en una iglesia románica representando la adoración de los reyes o cuadros, bueno, tenemos infinidad de cuadros dentro del arte renacentista y barroco, hay gran cantidad de cuadros de adoraciones. Pues está bien entender lo que han hecho los artistas occidentales durante los últimos 15 siglos. Mm, sí, está claro. Yo particularmente no soy creyente, pero cada vez que voy de viaje, lo que más busco a todas las iglesias, yo entro porque en cualquiera te puedes encontrar grandes obras de arte y te quedas totalmente fascinado ahí con el síndrome de Stendhal. Exactamente. Y bueno, ya que estamos hablando de simbología, más allá de los reyes, que ya hemos dicho, esta simbología, ¿no? De las edades o de los grupos humanos, los regalos que los reyes magos le presentan al niño Jesús, pues también tienen su simbología detrás, ¿no? Ese oro, ese incienso y esa mirra. Bueno, el evangelista Mateo menciona estos tres materiales, digamos, pero el evangelista no dice que simbolizan. La interpretación de los símbolos es posterior. Nos puede parecer adecuada o no, nos puede parecer lógica, tiene sentido, pero lo que sí habría que advertir es que el evangelista no lo dice. No dice por qué los reyes regalan estas tres cosas. El oro, lo que se ha interpretado habitualmente es que está representando la realeza. Es decir, representa que Jesús es rey Mesías. El concepto de Mesías, en realidad, dentro del judaísmo, es aquel que Dios ha elegido para convertirse en rey de Israel. Mesías es una palabra que significa ungido. Ungido es al que le echan aceite encima de la cabeza, porque esa era la forma que tenían en Israel de coronar a un rey. A los reyes de Israel no se les colocaba una corona encima de la cabeza, sino que se derramaba aceite sobre su cabeza. Hay dos sitios en el Antiguo Testamento donde se puede comprobar esto, por si le apetece a nuestros oyentes. Uno es en el caso de David. El profeta Samuel va hasta Belén, busca a David, que en este momento es un muchacho, y derrama aceite sobre su cabeza, cuando en realidad en Israel en ese momento existe un rey, que es Saúl. Pero lo que está haciendo Samuel es indicar que Dios ha elegido a David como futuro rey de Israel y que no acepta a Saúl. Eso es una coronación y por eso Saúl intenta matar a David. Otro episodio parecido es cuando el propio David está a punto de morir, para evitar que haya una pelea entre todos sus hijos por ver quién es el heredero, ordena que saquen a Salomón de la ciudad, lo lleven hasta un torrente que hay cerca de Jerusalén
y allí el profeta Natán derramará aceite sobre su cabeza. Es decir, él ordena que coronen, digamos, entre comillas, a Salomón como su heredero. Entonces, volviendo al oro, Jesús Mesías es Jesús Rey y la representación es el oro. Por otra parte, el dogma cristiano lo que nos dice es que Jesús es hijo de Dios, es engendrado por Dios y es hijo de Dios. Esto, y si uno es hijo de Dios, es Dios. El carácter divino se relaciona con el incienso. El incienso es un material que se utiliza casi de manera única dentro de los templos. Es un material relacionado con los dioses. Se quemaba incienso en honor a los dioses. Es verdad que ahora en nuestro mundo actual se utiliza el incienso también para perfumar casas o como con una intención, digamos, aromática. Pero el origen del incienso, y este es uno de los grandes negocios del mundo antiguo, de ahí la propia ruta del incienso, era ser quemado en los templos. Así que oro porque Jesús es rey, incienso porque Jesús es Dios, y la mirra es otro producto que también tenía un uso muy concreto en el mundo antiguo, que era utilizado sobre todo en Egipto en el proceso de embalsamamiento. Lo que se supone que significa es que este Jesús Rey y Jesús Dios va a tener que morir para cumplir su misión, como de hecho nos cuentan los evangelios que así ocurre. Jesús es crucificado, pero la misión se completa porque resucita. Pero para resucitar hay que morir antes. Así que tenemos en los tres materiales regalados las tres características que definen o que van a definir en el futuro a Jesús de Nazaret. Hay que ver con los reyes, o sea, desde que era bebé ya le estaban diciendo que iba a morir, o sea, qué malas personas. Sí, pero como digo, esto no lo interpreta Mateo así y se podría ver de otra manera. El oro indudablemente es un objeto de prestigio en la antigüedad. Si lo vemos desde un punto de vista más, digamos, egipcio, es verdad que el oro se convierte en el dólar de la antigüedad. Es la forma que tenían, por ejemplo, los reyes antiguos de hacerse regalos entre ellos, especialmente desde Egipto hacia afuera. Pero también sabemos que los egipcios consideraban el oro, que la carne de los dioses era de oro. No está claro que el oro solamente represente una realeza humana. A lo mejor también está aludiendo a ciertas características divinas. ¿Por qué hay tanto oro, por ejemplo, también en las estatuas griegas antiguas de los templos, lo que eran las estatuas crisolefantinas? ¿Por qué se dedica tanto oro a los dioses en todos los templos de todo el Mediterráneo oriental? Mateo no lo explica, pero en cualquier caso son tres objetos o tres materiales de prestigio. Sí, ese comentario sobre ¿no? sobre los antiguos egipcios me parece muy interesante porque sí que es cierto, ¿no? Si lo pensamos, que los dioses egipcios pues tenían evidentemente múltiples formas, pero se caracterizaban por una serie de rasgos comunes, ¿no? Como su carne era de oro, sus huesos de plata, sus cabellos de lapislázuli. Entonces, Claro, claro. O es sea, curioso. cuando vemos las máscaras funerarias de los reyes de Egipto, no son de oro simplemente para presumir, son de oro porque están diciendo que un rey humano se ha convertido ya en un Osiris, es decir, en una divinidad. Por eso las máscaras son de oro. Así que, bueno, no se puede llegar más lejos porque el texto está en Mateo y Mateo no lo explica. Pero bueno, creo que incluso sin tener la explicación, digamos, oficial de Mateo, los tres materiales son suficientemente obvios para entender que el niño era especial a ojos de los reyes. Mm. Y nos falta un último aspecto de la aparición bíblica de los reyes y es el tema de la estrella. O sea, ¿qué sentido tenemos que buscarle ¿no? al hecho de la estrella, ¿no? que siguieron para llegar hasta al niño? Bueno, la estrella le podemos dar dos enfoques. Uno es dar una credibilidad absoluta al texto y buscar
en el registro astronómico alguna estrella que hubiera sido visible en Siria-Palestina, pues en algún momento, no lo sé, entre el 7 antes de Cristo y el 3 antes de Cristo más o menos, que es donde situamos el nacimiento de Jesús. Bueno, se han propuesto varias ideas sobre cometas, pero en realidad, desde el punto de vista astronómico, lo que más encajaría sería una conjunción de, me parece que era Júpiter, Saturno y creo que Venus en el cuadrante de Piscis. Que esto es algo además que también tiene que ver con la concepción que tenían los judíos sobre los mesías. En las comunidades esenias del Mar Muerto de Qumran se han encontrado horóscopos en los que se supone que el mesías iba a nacer en algún momento en el que hubiera ciertas condiciones previas en el cielo. En cualquier caso, no está claro que ningún fenómeno de estos responda al relato de Mateo. Y desde luego lo que no está claro es que un cometa, que todos los hemos visto, sea capaz de guiar a unos magos desde Oriente hasta Belén. La otra posibilidad es que lo que encontremos detrás sea una profecía bíblica. El evangelista Mateo está obsesionado a lo largo de todo su evangelio en demostrar que en Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías. Y hay una que está en el libro de los Números, me parece que es el capítulo 24, el versículo 17, que son los oráculos de Balaam, en los que se habla de que va a aparecer una estrella en Jacob. Jacob es el padre de las tribus de Israel, y que esta estrella va a anunciar la llegada de un rey, un Mesías dentro de Israel. Con lo cual, simplemente lo que nos estaría mostrando Mateo es que se está cumpliendo, que es este el niño al que se refería esta profecía. Esta estrella, mencionada en los oráculos de Balaam, es la que luego se convierte en símbolo del judaísmo, y aparece en la bandera de Israel, y es la que conocemos como estrella de David. Es la misma. La estrella de David es la estrella de Belén al final. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con el fenómeno astronómico o con la simbología? Yo particularmente me quedo con el significado simbólico. Que hubiera habido Es verdad que en la antigüedad le daban mucha importancia a los fenómenos celestes, pero también es verdad que el caso de Jesús no es único. Hay otros casos dentro de la literatura religiosa o mítica antigua en los que estrellas anuncian el nacimiento de un ser destinado a una misión superior. Así que creo que tiene más valor mítico y simbólico que astronómico. Sí, y bueno, también puedo decir que el hecho de que en la antigüedad no interpretaran estos movimientos astronómicos como señales, pues tendrían para aburrirse, ¿no? Porque todos los años caen, por ejemplo, estrellas fugaces, ¿no? Entonces, si Claro. interpretan eso también. Claro, nosotros vivimos en un mundo en el que ya no hay tanta contaminación lumínica que no nos podemos hacer una idea de lo que verían los antiguos. Mm, Tendría que ser un no parar el ver fenómenos lumínicos de todo tipo. Además, hay una cosa más, que es el Evangelio de Mateo no dice que sea un cometa. Dice que han visto una estrella y punto. En esto también los evangelios apócrifos y las tradiciones cristianas posteriores van agrandando la leyenda. Nos encontramos en un momento dado ya hablando de grandes estrellas y, por ejemplo, hay una tradición muy curiosa que dice que la estrella guía a los magos y que cuando llega justo donde está Belén, explota o estalla como si fueran unos fuegos artificiales, y que sus fragmentos caen a la tierra, y estos fragmentos serían los rubíes que se pueden encontrar en muchos lugares de la tierra. Como ves, de esto, por supuesto, Mateo no dice nada. Es simplemente cada vez hacerlo más grande y más espectacular. Es como las secuelas de las películas actuales, que cada una tiene que superar a la anterior. Sí. Y bueno, menos mal que son rubíes, porque yo pensé que serían basura espacial de algún satélite. Sí, efectivamente. Y bueno, después de
de que se acabara ese momento, ¿no? Ese rito de la adoración. ¿Qué fue de los Reyes Magos una vez que salieron del pesebre? ¿Se volvieron para sus respectivas casas? ¿Se mantuvieron por allí? ¿Qué hicieron? Bueno, lo que nos dice Mateo es que, puesto que el episodio de los Reyes está relacionado con el episodio de que Herodes quiere matar a los niños, bueno, de hecho, en la matanza de los inocentes, lo que nos dice el Evangelio de Mateo es que vuelven a su tierra sin pasar a informar a Herodes. Y ya está. No volvemos a saber de ellos. ¿Qué hace la tradición, digamos, apócrifa, la que no se ha conservado dentro de los evangelios? A mí el primer paso me parece absolutamente obvio. Si hay unos señores que vienen desde Oriente a adorar a un niño Dios, me parece lógico asumir que a partir de ese momento se van a convertir en, digamos, en creyentes de este niño Dios. Así que el primer paso que da la tradición cristiana es asumir que se convierten, que serán cristianos, en un momento en el que en realidad no existen los cristianos. Pero se les incorpora ya, digamos, al santoral cristiano. Pero no hay muchas más tradiciones sobre ellos. Lo único que nos encontramos de repente son sus restos. Han muerto y como seres que participan de la santidad de alguna manera, pasan a ser venerados por el cristianismo. Pero no hay más noticias sobre ellos. Quizá necesitamos que alguien más escriba un evangelio apócrifo ahora. Se ha perdido la tradición. Claro, o lo hemos perdido, efectivamente. Pero lo que sí se conserva es la noticia de que se convierten. Me Mm, parece, bueno, absolutamente lógico. Nada mm. más. De hecho, tal y como decías, en la actual Catedral de Colonia, en Alemania, se puede visitar un relicario bizantino que supuestamente contiene reliquias de los reyes. ¿Cuál es la historia de este relicario y cómo llegó hasta la actualidad? Bueno, el relicario parece. Los restos de los Reyes Magos. El relicario, tal y como se ve ahora en la Catedral de Colonia, fue elaborado ya en Colonia. Los restos y el cofre que alberga los presuntos restos de los Reyes Magos procede de Milán, pero que tampoco era su lugar de origen. Parece ser que la aparición de las reliquias de los Reyes Magos coincide con más o menos el reinado de Constantino y sobre todo de su madre Helena, que es bueno, la precursora de la arqueología bíblica. Sabemos que Helena es la que va a Tierra Santa, descubre allí el presunto lugar de nacimiento de Jesús, descubre el presunto lugar de la tumba del Santo Sepulcro. Eh, bueno, hace un recorrido por toda la Tierra Santa acompañada por el patriarca Macario, que es el que la lleva de un sitio para otro, y surgen dos tendencias. Por una parte, marcar los lugares, o sea, es la creadora de la idea de peregrinación ya con los lugares marcados. Ella peregrina sin tenerlos, pero a partir de entonces se va a peregrinar sabiendo exactamente el punto donde uno va a ir a rezar porque aquí nació Jesús o aquí fue enterrado Jesús. Y en la segunda vertiente de esta tradición son los objetos, las reliquias. Objetos pertenecientes a el propio Jesús, la Virgen, los apóstoles o otros santos, o sus propios restos. Y esto se va a convertir en uno de los grandísimos mercados y tráfico de objetos de la antigüedad. El, el foco original es Constantinopla, la nueva capital del Imperio Romano Oriental, y luego ya se va a ir trasladando poco a poco hacia Europa Occidental. Lo que sabemos de los huesos de los Reyes Magos es que van desde Constantinopla hasta Milán. Y luego en Milán, el emperador Federico Barbarroja, en 1164, creo que es, los toma y se los lleva, es un emperador del Imperio Romano Germánico, se los lleva a Alemania y los dona a la Catedral de Colonia. Y así es como llegan allí. Lo que hay dentro, bueno, creo que en el que hace poco se ha abierto el cofre y lo que se han encontrado son los restos de dos niños y un adulto.
bueno, son tan verdaderas o tan falsas como el resto de las reliquias que hay repartidas por Europa. Pero bueno, la tradición es esa, el pensar que dentro de una caja que ahora mismo está en Colonia están los restos de 3 Reyes Magos, bueno, pues es... Vamos a dejarlo como folclore popular, nada más. Bueno, igual que el turismo, ¿no? Sustentado precisamente en Tierra Santa, con todos los lugares santos, ¿no? De la vida de Jesús. Bueno, el turismo de Tierra Santa, el turismo de peregrinación, se basa en este mismo principio. Dar por hecho que los lugares que te están enseñando son exactamente los lugares en los que han ocurrido ciertos episodios. Hombre, si uno visita el mar de Galilea, pues sí, es el mar de Galilea donde vivió Jesús. Pero, por ejemplo, el lugar del nacimiento en Belén es una cosa que no tiene ningún sustento científico. El Santo Sepulcro es quizá bueno, el principal objeto de debate sobre su autenticidad o no. Y luego hay otro, yo qué sé, la iglesia donde Jesús enseña a rezar el Padre Nuestro, el lugar donde tuvo lugar la multiplicación de los panes y los peces, la casa de, María, de José y María en Nazaret. Bueno, creo que tiene más que ver con la fe que con la ciencia y con los hechos probados. Pero bien está. Y los objetos, pues lo mismo. Pero la gente siempre ha creído esto. No sé si, por ejemplo, nuestros oyentes sabrán que la capilla de Saint-Chapelle, bueno, la iglesia de Saint-Chapelle en París, está construida solamente para albergar reliquias traídas de Constantinopla. Entre ellas, la pieza principal, sería la corona de espinas de Jesús. Pensar que alguien guardó la corona de espinas y que 1200 años después acaba en Constantinopla, perdón, en París, bueno, pues esto sí que necesita de fe y no de ciencia. La sábana santa de Turín, sobre la que la Iglesia nunca se ha pronunciado más que de una manera muy tibia. O sea, para la Iglesia no es un artículo de fe creer que la Sindone de Turín es efectivamente el sudario que cubrió el cuerpo de Jesús. Pero sí, es un gran impulsor de personas y fue uno de los grandes negocios durante toda la Edad Media. De hecho, y yo por ahí he leído que incluso en la Catedral de Santiago de Compostela, pues evidentemente los restos que se conservan no son los del apóstol Santiago, sino que se podrían ser, ¿no? Se ha teorizado que podrían ser los de Prisciliano, uno de los principales, ¿no? Herejes que surgió en esos primeros tiempos del cristianismo. Bueno, es que lo de Santiago es todavía más curioso. Es que no tenemos ninguna tradición en Hechos de los Apóstoles o en cartas de Pablo. O sea, en la literatura cristiana primitiva no tenemos ninguna tradición que nos, que nos explique claramente que Santiago acaba en España. Nada, nada, absolutamente nada. Es una invención propagandística de los primeros reinos cristianos al inicio de la Reconquista, nada más. Todo esto son herramientas políticas y económicas. En el momento que surgen todo el asunto de las reliquias y de las apariciones de santos perdón, en el mundo medieval. Y se convierten también con el tiempo en herramientas económicas, en grandes negocios. De hecho, el peregrinar a Tierra Santa o el Camino de Santiago son dos grandes negocios turísticos incluso ahora en el siglo XX, XXI. Sí, está claro. El dinero está detrás de todo. Sí, desde luego. De hoy y en el pasado también. Y bueno, volviendo al tema que nos trae aquí, vamos a llegar esta vez ya al presente. Y te quería preguntar, ¿cuándo comenzó en España la tradición de hacer regalos el día 6 de enero? Bueno, no tenemos muy claro exactamente cuándo empieza la tradición. En realidad, la tradición de hacer un regalo en estas fechas cercanas al solsticio de invierno no es cristiana, sino que procede de la fiesta de la Saturnalia, que era una fiesta romana dedicada al dios Saturno. Y allí una de las tradiciones era, igual que era, por ejemplo, la de colocar guirnaldas en las casas,
o un cierto ambiente festivo, pues se acostumbraba a hacer regalos. La mejor forma de acabar con una tradición pagana es asimilarla y ocuparla en estas mismas fechas. El resto excepto España y algunos países latinoamericanos, todo el mundo cristiano tiene la tradición de que los regalos son el día de Navidad, que coincide más en las fechas con lo que serían la Saturnalia. Y si a uno le conservan, digamos, las fiestas y las tradiciones, pues la divinidad que las patrocina, bueno, puede ser suplantada con mayor facilidad. De manera que, bueno, si asumes la parte divertida de la Saturnalia y se incorpora a las celebraciones de Navidad, que también son muy tardías, eh, no hay celebración de Navidad en la comunidad cristiana primitiva, pues se asume. A la gente le gusta recibir regalos, es así de sencillo. Sí. Pero qué curioso, ¿no? Que España sea uno de los pocos países del mundo en el que precisamente se celebra esta tradición del Día de los Reyes Magos y del regalar regalos. Sí, porque en un momento dado pesa más la tradición de los reyes, y que siempre había tenido una fiesta el 6 de enero, que la tradición original de que los regalos se entregasen alrededor del solsticio de invierno. Y ahí es donde cambia. La primera noticia literaria que tenemos es el auto de los Reyes Magos, que es medieval. Está claro que para la tradición medieval española era importante, puesto que se toma la molestia de escribir prácticamente la primera obra de teatro escrita en castellano para ser representada dentro de los pórticos de las iglesias y que la gente pueda ser formada, digamos, en los principios básicos de su religión a través de ejemplos, imágenes y enseñanzas fáciles de asumir. Creo que habría que buscar digamos, el origen ya en la Edad Media. Mm. Como todo, tenemos que mirar al pasado para encontrar el origen de nuestras tradiciones y costumbres actuales. Y otra de ellas, precisamente, es las cabalgatas de Reyes que tienen lugar todas las tardes y noches del 5 de enero. ¿De Sí. dónde viene esta tradición y por qué se celebra en España así? Bueno, esto es mucho más reciente. Lo que sí parece que existía desde ya en el siglo XIX es una continuación de esto que comentaba del auto de los Reyes Magos. Representaciones más o menos populares o más o menos patrocinadas por las autoridades eclesiásticas sobre la adoración. Pero noticias de una cabalgata, o sea, el momento en el que una representación de carácter teatral se convierte en algo en movimiento, porque eso es la cabalgata, en realidad la cabalgata es como una obra en movimiento, es muy tardío. La primera de la que tenemos noticias es en 1866 y fue en Alcoy, en Alicante. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió montar a los reyes en una montura, que me imagino que serían caballos o burros en ese momento? Pues no queda claro, pero pues eso, tiene 150 años. Después de lo de Alcoy, bueno, pues es una tradición que poco a poco se va extendiendo, primero por el Levante y Andalucía, y al final, pues ya es una cosa que ha asumido toda España y también en algunos sitios de Latinoamérica, aunque mucho, yo creo que bastante menos que en España. Por ejemplo, me parece que en Venezuela es alrededor de los años 60. En México también tiene bastante predicamento. Y luego dos casos curiosos. La República Checa, que ya celebraba cabalgatas en los años 30, y en Polonia, que es algo muchísimo más reciente, es de hace a lo mejor 15, 20 años. Mm. Es curioso, ¿no? Como a Es una de pesar las pocas aportaciones de España al mundo, las cabalgatas. Aparte del chupa chups y la fregona y el submarino, pues la cabalgata. Bueno, yo creo que a lo largo de la historia hemos dado un montón de cosas. Sí, bueno, Pero pero como inventos.
Bueno, y precisamente hemos llegado, ¿no? Hemos avanzado mucho porque hemos pasado de esa cabalgata primigenia en Alcoy al oso con el cuello roto de Cádiz. O sea que Efectivamente. está claro que hemos avanzado mucho. Por cierto, que he visto al oso con el cuello roto, ha aparecido hoy en no sé dónde, con un collarín ya para Ah, quitarle. Así sí, que supongo que aparecerá en la cabalgata de este año. es un hit, tiene que quedarse como un personaje fijo. Claro, es que así es como comienzan las tradiciones. O sea, y sobre todo con los gaditanos, pues vamos a ver en dónde acaba esto, porque a lo mejor dentro de 30 años nos encontramos con que hay una fiesta del oso con el cuello roto. Pero así quizá comenzó lo de Alcoy. O sea, muchas veces son casualidades, ocurrencias que tienen un éxito en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Hmm. Ya veremos a dónde llega el oso. Sí, como yo que sé, por ejemplo, los caganet, ¿no? En el Belén. Eso es. ¿A quién se le ocurrió poner a una persona cagando en el Belén? Efectivamente. Y se convierte en una tradición. Mm, Y así funciona. Las uvas, por ejemplo. mm, Tomar las uvas en Nochevieja es una tradición madrileña. Bueno, surge en Madrid a principios del siglo XX porque había fue una cosecha brutal de uva y no se sabía qué hacer con ella. Pero nadie había pensado en tomar 12 uvas. Y a partir de entonces, pues bueno, decidieron comerse las uvas en Nochevieja para dar salida al stock y se ha convertido en una tradición que ya compartimos todos los españoles. mm. Pues sí, mira, de paso, hemos aprendido un montón sobre costumbres de estas fechas navideñas. Sí, Y ahora, pues, que lo estábamos pasando tan bien, pues lamento tener que decir que hemos llegado al final de este programa, de esta entrevista. bueno, Y nada, yo llegados a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Javier, por haber venido aquí un ratito a hablarnos sobre la verdadera historia detrás de estas costumbres y fiestas navideñas, sobre todo la de los Reyes Magos, que tanto nos gustan, ¿no? A la mayoría de personas y que tanto celebramos. Así que muchísimas gracias. nada, ha sido un placer, como siempre. Ahora sí, ha llegado el final del programa 70 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Javier o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!